Bienvenido hermano o hermana de nuevo a esta sección del canal Experiencias de Pimos desde las sombras. Estoy muy contento de que estés una semana más aquí en el canal apoyando. Te pido por favor que revientes el botón de like que tienes ahí abajo, que también puedas en la medida de lo posible compartir esto y que podamos llegar a muchos Pimos. Recuerda también que tienes aquí un canal de Pimos en Telegram con un filtro bastante importante que si lo llegas a pasar, pues será un placer poder estar contigo ahí y disfrutar del buen ambiente que hay, porque la verdad es que cada día va creciendo esto y cada vez es mejor y nos acoplamos más unos a los otros y nos entendemos mejor. Un grupo en el que se puede ser uno mismo y no tener este ostracismo al que nos somete a los Pimos esta malévola organización. Bien, vamos con la experiencia en el día de hoy y dice así. Primero que nada, quiero mencionar que me gusta mucho tu canal. Llevo alrededor de un mes que descubrí tu canal y me gusta el contenido que presentas. Quiero contarte mi historia. Bueno, pues muchas gracias, hermano. La verdad es que estoy muy honrado de que me escribas y de que la verdad es que estoy muy honrado de que me escribas y que de esta manera pues podamos ayudar entre los dos a mucha más gente, que colabores de esta manera con el canal. Así que muchísimas gracias. Empezamos ya con el relato. Dice: omitiré mi nombre por razones que ya todos los extestigos Pimos sabemos. Solo diré que mi seudónimo en redes sociales es Charlie Russell. Fui criado dentro de los testigos. Nunca me gustó decirle la verdad, incluso cuando estaba completamente adoctrinado. Esa palabra me causaba pena ajena. Mi madre se volvió testigo cuando yo tenía 5 años y 2 años después mi padre también entró en la secta. Siempre fui lo que yo llamo un buen testigo. Salí al campo, iba a las reuniones, fui a varias campañas de predicación, comentaba, etc. De hecho, creo que me esforzaba por dar lo mejor de mí. Leía la Biblia a diario, incluso una vez la leí 2 veces en un año. La verdad, nunca tuve ningún problema fuerte dentro de la secta. De vez en cuando algún problemilla leve, pero nada que me haya dejado marcado de por vida, como lamentablemente algunas personas han tenido que sufrir. Sin embargo, había algo que no me cuadraba en la Biblia. Se nos enseñaba siempre que Jehová es un Dios todopoderoso y amoroso, pero en ciertos pasajes de la Biblia demostraba un actuar humano. Siempre tuve muchas dudas sobre cosas que leía en la Biblia, pero buscaba información en jw.org y nunca quedaba con una respuesta satisfactoria. Bueno, vamos a hacer un inciso aquí, porque esto es un tema que muchas personas se plantean una vez que salen de la secta y creo que es bueno poder analizarlo de forma breve y allá utilizamos esta carta a tal fin. El hecho de que exista un creador todopoderoso desde un punto de vista racional y desde un punto de vista de una causa y un efecto y de una primera causa que no haya sido causada, que haya causado todo lo que vemos a nuestro alrededor, pues es algo totalmente plausible y es algo que nuestra mente entiende. O sea, todo tiene una causa, todo tiene un efecto y evidentemente esa causa, esos efectos, esas causas, tiene que llegar un momento en el que haya una que no haya sido causada, porque si no, no se puede causar el resto. Eso a lo mejor nos cuesta entender, ¿no? Esa causa, ¿no? De ese Dios, de ese creador. Pero bueno, cierto es, porque todo lo que vemos ha sido creado por alguien, entonces esa lógica se nos escapa. De hecho, por eso es el todopoderoso. Por eso es algo que se nos escapa también, porque nosotros tampoco concebimos ser todopoderosos. O sea, sí, simplemente para nosotros la concepción de un ser todopoderoso es alguien que puede hacer todo lo que quiera, todo lo que le dé la gana. Realmente tampoco esto es así si te paras a analizarlo desde una perspectiva moral. O sea, si hay cosas en las cuales, aunque tú las puedas hacer, tienes límites, por lo tanto, realmente no las puedes hacer. Y ahí para nosotros entra un conflicto paradójico en el cual bueno, si yo puedo hacer todo lo que quiera, pero al mismo tiempo me pongo límites y no puedo hacer ciertas cosas, para mí es una paradoja. Bueno, vuelvo a decir, somos seres humanos limitados por 80, 90 años el que viva ese tiempo y se acabó. Somos personas condicionadas por un ámbito cultural muy concreto, por una familia muy concreta, por nuestras limitaciones y nuestra imperfección, porque tampoco es que seamos perfectos y seamos unos linces y lo entendamos todo a la primera, ¿verdad que no? Y antes de continuar, querido hermano, ayuda a la causa Pimo ahora dándole me gusta a este vídeo, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones y poniéndolas en todas,
para que este vídeo llegue a muchos otros primos a lo largo del mundo y de esta manera entre todos les ayudemos a recuperar a sus familias y a sus vidas. Gracias. Claro, pues por eso nos cuesta entender el concepto de un Dios todopoderoso. En el caso de que sea amoroso, bueno, pues ahí es donde yo quería matizar, porque si nosotros malentendemos la palabra amor, malentendemos las acciones de un Dios, de un ser superior al cual juzgamos, pero desde una perspectiva muy, muy pequeña y muy limitada, como es la nuestra. Vamos a hacer varios incisos aquí y vamos a argumentar varias líneas de razonamiento. El hermano dice que siempre tenía muchas dudas, ¿no?, con respecto a lo que él leía la Biblia. Eso está bien, obviamente hay que dudar, está bien, pero dice que se nos enseñaba siempre que Jehová es un Dios todopoderoso y amoroso, pero en ciertos pasajes de la Biblia demostraba un actuar humano. Bueno, lo primero, decir que esto es cierto, esto es así. O sea, que Dios actúa como un humano. Bueno, vamos a matizar. Primero, ¿es cierto que estamos hechos a la imagen de Dios? Sí, entonces es lógico que algunas decisiones que tienen que ver con el ser humano, Dios se exprese en términos humanos que nosotros podamos entender. Evidentemente, los sentimientos y las emociones del Creador no tienen que ver con nosotros al nivel que nosotros las experimentamos. Y esto lo vamos a ilustrar con, por ejemplo, la paternidad, así de sencillo. O sea, si tú no eres padre, no sabes lo que es tener un hijo, no has pasado por todas las etapas de los hijos. Te lo puedes imaginar, puedes decir, sí, ser papá tiene que ser bonito, por esto, por otro, pero tú no has estado ahí cambiando pañales, tú no has estado con el niño las noches sin dormir, preocupado por lo que le pasa, tú no has estado en ese embarazo. De hecho, si eres un hombre y no has sido mujer, tampoco sabes lo que es que se geste la vida en tu vientre, después salga un niño perfectamente formado. O sea, esas cosas no las sabes, tampoco sabes como madre qué es ser padre, por supuesto, y es que como tiene que ser. ¿Te das cuenta? Es decir, nuestra perspectiva siempre está limitada a un lado de la moneda o a otro, ya sea porque seas hombre, seas mujer, porque seas padre. En el caso de los que han sido padres, pueden ver esa perspectiva, pero desde luego, desde una perspectiva pues también de su crianza, de cómo lo hayan hecho ellos, de la edad con la que lo han tenido. No es lo mismo tener un hijo con 20 años que con 60, ¿te das cuenta? Eso condiciona cómo tú te cuentas la película a ti mismo de las cosas que te van pasando como padre. Sin embargo, en el caso del Creador, al ser todopoderoso, al ser amoroso, al ser alguien que ya lo conoce todo, alguien que sabe todo y que es totalmente independiente tanto del tiempo como de su propia creación, ten en cuenta que al Creador no le afecta el paso del tiempo. Al Creador no le afecta nada que ocurra a nivel material, porque se entiende que su creación, y esto se puede ver en escritos de teólogos, él no está sometido a ninguna creación suya. Es como si tú haces un programa de ordenador, un videojuego, por así decirlo. Bueno, pues tú no dependes para estar vivo de ese videojuego, no tiene nada que ver. Bien, bueno, pues, y las reglas y el código del videojuego tú lo entiendes. Si el videojuego simula la gravedad, cuando un avatar salta, pues tú puedes directamente cambiar el código y no hacer eso. Y cuando tú saltas, pues tú vuelas. Y cuando el avatar pues tiene una fuerza determinada, pues si el avatar tiene una fuerza de 2, tú tienes una fuerza infinita, elevado al infinito. ¿Te das cuenta? O sea, es el modo Dios, ¿no?, de los juegos muchas veces, ¿no? Puedes jugar, pues caso de Dios igual, él si quiere puede jugar con la creación al nivel que él quiera. En el sentido de jugar nos referimos a la capacidad tremenda de alterarla, de modificarla, siguiendo unas leyes y unos patrones con su inconmensurable poder y su inconmensurable conocimiento. Para algo es la criatura suprema que ha creado todo esto y lo entiende. Ni nosotros ni siquiera lo entendemos, cuánto menos lo vamos a controlar. Si con nada ya estamos, que nos salimos de nuestra zona de confort, nos echamos a temblar, nos da miedo esto, nos da miedo aquello. Somos personas muy limitadas, muy valiosas a sus ojos, pero al fin y al cabo muy limitadas, es lo que hay. Entonces, cuando una persona limitada intenta juzgar al Creador desde una perspectiva humana, siempre te vas a equivocar, nunca le vas a entender. Es como querer juzgar a un padre. Desde tu punto de vista no lo entiendes. Evidentemente, también tienes que tener en cuenta que los que escribieron la Biblia
entendían al Creador a su manera, las cosas como son, y lo plasmarían a su manera. Pues claro, porque si a lo mejor Dios ha matado a tantos y dice que está enfadado, pues claro, tú dices, Dios ha actuado con ira y ha matado y se ha vengado porque evidentemente es que es algo humano y eso es negativo, el vengarse y el matar personas, evidentemente eso es negativo. Pero claro, de nuevo es desde un punto de vista humano. Si ahora tú coges un animal, que es una creación inferior a nosotros, a todas luces, y ves que el animal pues caza o se defiende, ahí ya es diferente, ¿verdad? ¿Puedes entender al animal? Evidentemente no, pues no eres un animal, no entiendes al animal al 100%, puedes imaginártelo. Pues esto lo hacemos pero a una escala infinitamente superior. Tú imagínate que un animal quiere juzgar una implicación moral de un ser humano. No puede, no puede porque es una creación inferior, que no tiene el neocórtex que tenemos nosotros, que no tiene el área de Broca, que no puede hacer juicios morales. Los animales, ya lo he dicho en otro vídeo, no son ni morales, no tienen moralidad, no les puedes aplicar nada de eso. Cuando un animal caza, un animal se aplica su naturaleza animal, los juicios, esa vida, aunque obviamente es valiosa, pero los juicios de valor no se pueden aplicar a los seres humanos igual. ¿Por qué? Porque la vida animal no vale ni de lejos lo que vale la vida de un ser humano. Por más que se quiera enfadar la gente con esto que acabo de decir y decir que los animales, hay animales que son mucho más buenos que los seres humanos y toda esa historia no aplica igual. La vida humana va a ser siempre mucho más valiosa. Sí, pues yo sé que un asesino, que no sé qué, pues mira, un asesino será alguien despreciable, hará mucho daño, todo lo que tú quieras para nosotros, pero sigue siendo un ser humano. Y es una vida humana valiosa, aunque él con eso haga daño a los demás, pero sigue siendo mucho más valioso que cualquier animal. Entonces, volviendo al tema, si nosotros pretendemos juzgar al creador de todo esto, primero deberíamos de, primero saber lo que él sabe y segundo, tener el poder para hacer lo que él hace. Por lo tanto, aunque Dios no es un ser aséptico, sin sentimientos, claro que tiene sentimientos, pero Él aplica los sentimientos de otra manera, Él ve las cosas de otra manera, igual que un padre que tiene un hijo o una madre que tiene un hijo, tiene una experiencia diferente y sabe, igual que si tienes 2, 3, 5, 10 hijos y los quieres a todos por igual. ¿A quién quieres más de tus hijos? Mira, los quiero a todos. Puede que tenga más afinidad con este que con otro, pero realmente los quiero a todos. Te das cuenta y eso, si tienes un solo hijo, pues no sabes lo que es. Te das cuenta cómo puedes intentar juzgar tú, yo y todos, no me refiero al hermano, pero cómo podemos intentar juzgar a un creador desde el punto de vista de alguien que ha escrito sobre lo que ha visto. Igual el mismo escritor de la Biblia está intentando comparar lo que ha hecho Dios o entender lo que ha hecho Dios y no lo puede entender porque no tiene todas las variables. Mirad, un juego, por ejemplo, como es el del ajedrez, que tiene tantísimos billones de combinaciones, que tiene tantos cálculos, mirad, tú a lo mejor puedes estar jugando al ajedrez contra una máquina y tú sabes más o menos jugar al ajedrez y moviendo las piezas, pero tú sabes que la máquina tiene miles de millones de partidas almacenadas o de combinaciones y la máquina siempre te termina ganando. Bien, pero claro, cuando tú eres novato y juegas contra una máquina, aunque sea en un nivel fácil, juegas y juegas y juegas y te gana la máquina una vez y vuelves a jugar y te gana otra vez. Las primeras veces que estás jugando con la máquina ves que ha hecho un movimiento muy extraño que tú no entiendes y dices, pero esto ¿por qué lo ha hecho? ¿No? Pero al final te termina ganando. Y es porque ahí estás juzgando lo que a lo mejor está haciendo la máquina o un gran maestro internacional y ves que hace un movimiento que no tiene sentido en tu lógica y lo juzgas y dices, es que esto no tiene sentido. Ya, pero es que al final te ha ganado, ¿verdad? Claro, ves el efecto. Dices, bueno, es que al final, claro. Por eso, yo entiendo que haya confusión si juzgamos a un creador todopoderoso y omnisciente desde un punto de vista humano cuando ha mandado a hacer cosas. Y yo sé que hay gente, ¿no? que cuando ha mandado a hacer cosas que a lo mejor en cuanto a quitar la vida, en cuanto a castigar, en cuanto a hacer lo que denominan genocidios, pero eso está mal desde mi punto de vista. O sea, Dios no hace genocidios, Dios acaba con la vida de forma selectiva de ciertas personas o de ciertos grupos de personas que realmente se lo merecen, porque si no, el creador no actúa. Mi pregunta es, ¿tú tienes todos los datos? Mi pregunta es, ¿tú tienes todas las cartas de la baraja? ¿Tú tienes poderes sobrehumanos para ver la mente, el corazón, poder juzgar desde un punto de vista totalmente imparcial si esa persona ha sido malvada o no? ¿Tú eres capaz de saber si esa persona, incluso de levantarla en un futuro y darle vida? ¿Por qué no? A lo mejor en ese momento pues había que hacer eso, pero más adelante, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar esos actos
Claro, nuestra perspectiva es diferente, es difícil. Te lo digo, hermano, hermana, ¿por qué? Pues es muy normal, es muy sencillo. Somos criaturas limitadas en el tiempo, en probabilidades y en inteligencia y en experiencia. Entonces, ahora vamos a juzgar desde el punto de vista de nuestra sociedad, del buenismo occidental, de que no, no, eso está mal, no, no hay que ser tolerante, no, no, perdona. Hay una sola realidad, hay una sola verdad. En el fondo hay una sola verdad. Y no digo que la tenga yo, ni que la tenga este, ni aquel, pero hay una sola verdad. La sola verdad esa la tiene el Creador. ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Jesucristo nos lo dijo claramente, pero juzgar, repito, desde un punto de vista tan limitado a seres, a un ser en este caso tan excelso, glorioso y con tanta capacidad que tú y yo no tenemos, y nada más que tienes que ver la naturaleza, mi pregunta es, ¿por qué ahora tenemos que juzgarlo? Y es lo mismo. A ti tú tienes perro o gato, ¿te juzga tu perro o tu gato cuando haces algo? Pues seguramente él no entiende las implicaciones. Pues estamos hablando de lo mismo. No llegamos al nivel de Dios porque somos una creación genuinamente inferior a él. Otro asunto que quería tratar con respecto a esto es que cuando alguien lee sobre el antiguo Israel, las cosas que supuestamente hacía Dios en aquella época y las cosas a las que lo mandaban ocurrir, pues entonces nosotros ahora juzgamos desde una perspectiva humana y decimos, ese no es posible que sea Dios porque es más malo que el mismo Satanás. Entonces, si se manda a hacer un genocidio, ojo, desde mi punto de vista, genocidio, desde el ser humano, que es decir, voy a acabar con esta población. Bien, pero ¿sabes qué ocurre? Que entonces hay algunas personas que vienen comentando al canal o que dicen en vídeos, dice, ese Dios era Satanás, realmente, Jehová era Satanás. Bueno, para mí eso es un disparate, cada vez que lo veo no puedo dejar de reírme. Entiendo por qué se llega a esa conclusión, que es la que he dicho, pero realmente no tiene ninguna base. Para empezar, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿creéis que habría citado de las Escrituras? ¿Creéis que habría validado esos genocidios si viniera de Satanás? ¿Realmente creéis que la persona que se puso con Jesucristo a debatirle, Satanás el diablo en el desierto, era el mismo que había mandado hacer los genocidios, supuestos genocidios o estas reacciones tan emocionales humanas desde el punto de vista nuestro de un Dios vengativo y colérico? Hay explicaciones para prácticamente todas para todos los relatos para todos los relatos en los cuales el creador Dios dice algo que nos choca. Por ejemplo, cuando dice que yo soy un Dios que castigo hasta la tercera, la cuarta generación o la 10ª generación. Bien, mirad, hay un libro bastante reciente que habla acerca de la neurociencia, de cómo realmente son los pensamientos, nos dice que se ha descubierto que los pensamientos influyen en en nuestras células y por tanto en nuestro código genético. Así es que somos lo que pensamos y las influencias externas que tenemos, pero sobre todo lo que pensamos. Así que nuestros pensamientos condicionan nuestro ADN. Y ojo, ese ADN condicionado después se ha demostrado en la neurociencia que puede pasar a nuestros hijos. Por eso, si esto es así, lo que nos puede estar diciendo es, ten cuidado porque yo no tolero la maldad por ninguna de... Ten cuidado porque yo no tolero la maldad sea la que sea y te voy a traer a cuenta si tú haces el mal. De hecho, si tú haces el mal, esos pensamientos, esa forma de hacer las cosas y por conducta aprendida, incluso a nivel ya de genoma humano, se lo vas a transmitir a tus hijos y los hijos a los nietos, que esto está comprobado también a los nietos y los nietos hasta, y así hasta 4, 5, 10 generaciones, las que sea. O sea, ten cuidado lo que le estaba diciendo Dios, te estoy advirtiendo de que el pecar tiene consecuencias. Evidentemente a la nación de Israel no le podías hablar de neurociencia porque no sabía lo que era, porque faltaban miles de años para que lo entendieran, pero el principio bíblico sí que está ahí y lo ha comprobado la ciencia real recientemente. ¿Te das cuenta? Pero por otro lado, la segunda parte te está diciendo también que yo soy un Dios que abundante en bondad amorosa y tal. O sea, te está diciendo, mira, es que esto es así de sencillo, te lo estoy resumiendo. Si tú pecas, te rebelas contra mí, yo voy a tener que actuar porque yo soy un Dios que no tolero la maldad. ¿Y cómo nos gusta la gente que no tolera la maldad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos gusta que haya un Dios que tenga las cosas claras, que no esté confundido y que sepa lo que sí y lo que no, y que actúe en consecuencia, que tenga el valor de hacer lo que es correcto
sin importar las consecuencias ni quién sea, que no es alguien corrupto que dice, bueno, este no, porque es que este, no, 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 el que haga el mal la va a pagar, que lo haga, obviamente, de forma voluntaria. Pero evidentemente después, en la siguiente parte, y lo hice en última instancia para que se te quede, es que yo soy alguien con bondad amorosa, que si tú estás sin hacerle daño a los demás y me obedeces dentro de el gran, amplio y flexible margen que el propio Creador te da, vas a ser feliz, tus hijos van a ser feliz y Dios te va a bendecir y te va a recompensar. Punto. Eso realmente es lo que quiere decir. Después podemos también tratar sobre naciones a las cuales Dios mandó ejecutar. Ha habido algunos, no voy a hablar de todos, pero las naciones cananeas, hay algunos entendidos de esto que dicen que estas culturas eran tan depravadas, hacían tantas cosas horribles, y se dicen que ojalá alguien les hubiera parado los pies antes, o Dios debería de haberlas destruido antes, ¿no? Y no dejar que hicieran tantas cosas aberrantes y horribles. Y ahora te voy a poner en situación para que entiendas el punto de vista que puede tener el Creador sobre la vida y que tú y yo no llegamos a entender. Simplemente para abrirte la mente, que te lo plantees como una posibilidad y dejes de juzgar el relato bíblico como si realmente hubiera sido un ser malévolo o como si realmente esto fuera una farsa y Dios no pudiera hacer esas cosas, ¿vale? Por el buenismo de que hoy no hay que tolerar y hoy no, todo está, no, no, eso está mal, no, no, ¿vale? Bien, vamos a verlo. Imagina que tú tienes a alguien que tú quieres, la persona que más quieras en el universo, la persona que más quieres, ¿bien? En tu vida, sea quien sea un hijo, sea tu esposa, tu pareja, quien quieras, ¿bien? Vale. Pues imagínate que a esa persona, cierta noche, que regresa a casa, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Hay un tipo que coge a esa persona y le hace algo atroz y horrible que la deja marcada de por vida, no solo a nivel mental, sino también a nivel físico lo que le hace. Esta persona simplemente lo ha hecho porque es un psicópata y le encanta hacerle daño a los demás, entonces es que disfruta haciéndole daño. Bien, ahora lo que quiero es que pienses en lo que te gustaría hacerle a esa persona que ha marcado a la persona que más quieres de por vida, que le ha hecho tanto, tanto daño simplemente de forma gratuita, no ha sido nada provocado, y que tú sabes que eso que le ha hecho ya va a ser irreparable, porque lo ha marcado a nivel físico y a nivel psicológico. Ha sido una monstruosidad lo que le han hecho, con tanta maldad y encima regocijándose de lo que ha hecho esa persona. Quiero que pienses en lo que te entrarían ganas de hacerle a esa persona. Y sé honesto, honesta contigo mismo. Sé honesta. Porque realmente eso que estás sintiendo ahora es lo que perfectamente podría sentir un padre amoroso, una madre amorosa. Quieres que se haga justicia y quieres que se haga tu justicia. Y seguramente si te pusieran a esa persona delante, sabiendo todo lo que le ha hecho y las asquerosidades y vulgaridades y las burradas y lo que ha hecho sufrir a esa persona que tanto amas, seguramente yo sé lo que tú le harías. ¿Qué es lo que sentirías? Seguramente sí. Sin embargo, el creador lleva viendo escenas como esa desde los albores de la humanidad, desde el primer pecado de la primera pareja humana y desde el subsiguiente asesinato de Caín a Abel. Lleva viendo escenas horribles de forma continua y aún así ha decidido intervenir en muy pocas ocasiones porque se entiende que las cosas que han ocurrido en este sistema son precisamente para demostrar que nosotros no nos merecemos tener un gobernante como es el de Satanás, ni nos merecemos hacer las cosas a nuestra manera porque después nos pasa lo que pasa como humanidad, como familia y como individuos. Por lo tanto, si la cuestión moral es que debemos de obedecer a un creador para que nos vaya bien a nosotros, a los demás, y podamos tener una buena relación con él y él nos bendiga a su vez por la simple causa-efecto en nuestras vidas y la que él pueda causar aparte. Mi pregunta es ¿por qué juzgar ahora al creador desde tu perspectiva humana? Si es que desde tu propia perspectiva tú, ¿qué no le harías a una persona así de malvada? Tú, que no eres nadie para arrebatar a una vida. Tú, que no eres nadie para juzgar a otros, porque todos somos imperfectos. Pues si eso es lo que se te ha pasado por la cabeza, eso es lo que has sentido, deja, por favor, de creer que Dios no está justificado cuando manda acabar con alguien. Cuando Dios hace un juicio completo y cabal desde su reflexión, desde su superpoder que tiene, que tú y yo nunca vamos a tener, ni es
lo ideal que lo tengamos, sino Él, ¿por qué tienes que juzgarlo y por qué te tienes que sentir superior al Creador y estar imbuido de ese buenismo? ¿Qué pasa? ¿Que la violencia nunca está justificada? Perdona, pero eso no hay quien se lo crea. Eso no hay quien se lo crea. Hay gente mala que no entiende por razonamientos. Hay gente mala que no entiende otra cosa que no sea el uso de la fuerza. Son inicuos, malvados y hacen daño a los demás. Y para capturarlos tienes que recurrir a la violencia. La policía recurre a la violencia para coger a gente malvada y meterle a la cárcel. Malvada desde el punto de vista de lo que hacen. Obviamente no sabemos las cosas que hay detrás. Eso juzga a Dios. Pero los actos esos que hacen sí que juzgamos. Y esos actos, que son horrendos, evidentemente esa persona no se va a querer meter en la cárcel ella sola por razonamientos. El uso de la fuerza para meterla en una prisión, en este caso no para matar a alguien, ¿no? Pero para meterlo en prisión y aislarlo para que no siga haciendo daño es correcto. Entonces, el Dios, que es el Dios de la vida, que es el Dios que nos ha creado, que es el Dios que nos puede dar vida otra vez también y que no se equivoca, ¿por qué va a haber hecho algo malo y desde un punto de vista humano? No tiene ningún sentido que intentes juzgar al creador. Y de nuevo ya decimos, no, es que ese no es el creador. Bueno, pues explícame tú quién ha creado el universo, explícame tú quién ha creado los animales, explícame tú quién ha creado la mente humana, que es algo maravilloso, explícame todo lo que hay aquí. Y una vez que tú me digas, he sido yo, ha sido mi abuelo el que ha creado esto con ese poder y esa omnisciencia, entonces podré decir y descartar que Dios lo ha hecho mal, pero hasta entonces no puedo descartar eso. Simplemente puedo entender a alguien superior por su obra y puedo entender a alguien superior por su mente. Bien, una vez hecho esta reflexión, que además tenía ganas de hacerla, agradezco al hermano que ha escrito su carta, vamos a terminar de leerla, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que me escribáis esto y que podamos pues hablarlo. Vamos a seguir leyendo. Cuando leyeron el párrafo que mencionaba la regla de los dos testigos, recuerdo escuchar eso y pensar, ¿pero qué acabo de escuchar? No, se equivocó el lector. Eso que dijo está mal. Inmediatamente saqué mi celular para leer el párrafo, para ver qué es lo que realmente decía el párrafo, y mi sorpresa fue que el lector no se había equivocado. Sí decía que para un caso de abuso de personas pequeñitas se necesitan dos testigos para proceder en un caso judicial. Recuerdo que cuando leí eso no pude dejar de pensar, esto está mal, eso está mal. Ese artículo fue uno que causó mucha polémica incluso entre los testigos de Jehová. Cuando llegué a mi casa no pude dejar de pensar en eso. Algo que no podía sacarme de la cabeza era la idea de que el cuerpo gobernante escribió este artículo por algún motivo. Siempre pensé que ellos escriben los artículos por un motivo. No es que simplemente se junten y digan, pues a ver de qué les hablamos en este artículo, sino que ellos planean bien cada artículo. Y si sacaron un artículo sobre el abuso era porque algo estaba pasando en las congregaciones sobre eso. No me pude quedar con la duda y empecé a investigar. Encontré varios canales de YouTube que hablaban sobre eso, pero no estaba convencido completamente de lo que decían. Después de eso, en ese mismo año, 2019, me nombraron anciano. Cuando me dieron el libro Pastorén, rápidamente revisé las reglas sobre las acusaciones de abuso y mi sorpresa fue que para todo se tenía que llamar a la sucursal y nunca reportar a la policía. Eso me causó mucha disonancia cognitiva. También el leer la lista de motivos por los cuales se les puede hacer a alguien un comité judicial, en especial una de casi las últimas, donde dice que a alguien le pueden hacer un comité judicial si ha intentado suicidarse, me causó mucha disonancia cognitiva. Aún así, seguía creyendo en mi congregación. Tenía la idea de que mi congregación era buena, como mencioné antes. Nunca tuve un problema en mi congregación, muchos hermanos buenos. Pero como ya era anciano, me tocaba ver detrás del telón y ver que mis coancianos actuaban igual que la organización y me hizo darme cuenta de que esta religión no estaba guiada por Dios. Después encontré el vídeo de Jeffrey Jackson en la Comisión Real Australiana y cuando dijo que sería presuntuoso decir que ellos son los únicos voceros de Dios, la poca fe que tenía en esta organización se acabó. Abro aquí un inciso. Así es. Me llama la atención cuando vienen extestigos que son testigos de Jehová. Extestigos me refiero porque están expulsados, pero creen que esto es la única religión verdadera y tal. Y también de testigos publicadores de a pie
que no han llegado a escalar ningún puesto, no han sido siquiera ministeriales o ancianos, y vienen a atacar a los canales, no solo el mío, sino a los activistas. Por supuesto, yo dejo que se pueda comentar en mi canal. Si no estás de acuerdo, lo puedes expresar. Hay algunos incluso que también vienen con malas palabras y a esos, bueno, los suelo tolerar también porque puedo llegar a entenderlos, ¿verdad? No comparto lo que hacen y a las mínimas de cambio, pues probablemente los bloquee, pero en principio los dejo ahí para que se puedan expresar, porque yo sé que darse cuenta que esto es una mentira es duro y hasta que uno lo entiende, pues le falta tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa gente nunca son ancianos, nunca han llegado a ser nada, por así decirlo, dentro de esa organización. No han visto detrás del telón y esto es lo que yo a muchos de ellos, en muchos debates que tengo en los comentarios, les termino diciendo, digo, mira, tú no has visto lo que hay detrás, tú no has sido siervo ministerial, tú no has sido anciano, tú has visto la galería, la carita buena y los buenos hermanos que son publicadores, a la precursora ancianita, que son entrañables, que no se meten en problemas, tú has conocido, en fin, a la gente que son buena y muchos de ellos que además son bastante cortitos a nivel emocional porque no los dejan desarrollarse y no entienden la mitad de las cosas, las criaturas, están en un engaño, son ingenuos, son buenos. Pero cuando tú eres anciano y ves lo que hay detrás del telón, que son los más listos normalmente, o los más adoctrinados, ¿no? Son gente lista, adoctrinada, que sabe cómo funciona el juego, que sabe lo que tiene que hacer y a quién tiene que obedecer y a quién tiene que llevarse por delante y cómo trepar en la organización. Ese tipo de gentes, después te das cuenta detrás del telón y las informaciones especiales que tienen los ancianos, ¿no? Y entonces yo siempre le digo, ¿por qué no te dan la misma información a ti que a un anciano? Y tú estás hablando sin saber. Cuando tú ves lo que un anciano ve con tantos años de adoctrinamiento, pues ahí se te puede empezar, si eres sincero y ya tienes alguna duda que no hayas comentado, porque otra cosa no se pueden comentar dudas aquí tampoco dentro, pues hasta eso lo hacen mal, porque si tienes dudas lo podrías hablar y alguien te podría intentar ayudar, pero aquí como tengas dudas ya eres sospechoso de apostasía, así que no puedes dudar, así que mejor te lo callas, pero eso lo único que hace es reconcomerte, ¿verdad? Así que al final sale como tiene que salir, mejor así. Pues pierdes la poca fe que pudieras tener en esta organización, que es lo que le pasó al hermano. Así que a todos aquellos haters que vienen y que empiezan a despotricar, a criticar y defender a su amada organización, deciros primero que lo estáis haciendo mal, que el cuerpo gobernante os prohíbe que entréis aquí porque un día de estos os vais a desadoctrinar y os va a obligar a cambiar toda vuestra vida, si sois sinceros. Espero que, bueno, espero que os despertéis, pero obviamente si no es vuestro momento, pues todavía no. Deciros que os queremos y deciros también que dejéis de hablar, que una vez que seáis ancianos ya podéis meteros en este canal a opinar, pero si no sabéis lo que hay detrás, pues mejor callaos y dejad de hacer el ridículo, porque estáis defendiendo a una organización que lo único que hace es explotaros y haceros daño a vosotros y a vuestras familias. Sigo leyendo. Siempre nos decían que tenemos que defender nuestra fe, que ante tribunales y jueces siempre dar una buena respuesta y ver a uno de los líderes titubear en responder y fingir que no sabía algunas cosas. Abro inciso, se refiere a Jeffrey Jackson. A mí también esto me resultó muy, muy fuerte cuando él dijo eso de no somos el único vocero, sería pretencioso, etcétera. Sigo leyendo. Fue el clavo final de mi tumba como TJ. Después de eso me volví Pimo y ya no sentía ningún placer en seguir dentro. Era un calvario el dar asignaciones en la reunión. Fingir estar de acuerdo con todo lo que el cuerpo gobernante dice también era un calvario. Después empecé a investigar más a fondo a la organización y descubrí todas las barbaridades que han hecho, las mentiras que han dicho. El investigar más a fondo a la organización y descubrir todas las barbaridades que han hecho, las mentiras que han dicho, el cinismo del cuerpo gobernante, el modelo Vite para detectar sectas, abro inciso. Esto para mí fue muy bueno también. Tengo pendiente hacer un libro sobre cómo identificar las sectas, que os va a ayudar muchísimo. Sigo leyendo. Y eso me ayudó a convencerme de que los testigos de Jehová son una secta. Amén, hermano, te puedo decir, amén. Después de eso volví a retomar las dudas que tenía sobre la Biblia y hacer una investigación sobre todo eso. Renuncié a ser anciano en 2020 y dejé de reunirme en enero de 2021. He ayudado a despertar a algunos amigos y ellos han despertado a otros. Aunque no estoy expulsado ni desasociado aún, me considero un ex testigo. ¿Cómo? Me siento libre, sin ninguna presión y por primera vez en mi vida estoy haciendo cosas para complacerme a mí, no a otros. Abro inciso aquí. Como, vamos a traducir, es physically out, mentally out,
Ser un pomo implica, pues, básicamente estar inactivo, pero no ser un ex-testigo. Y esta es la mejor forma. O sea, los PIMOS, yo entiendo que poco a poco, en cuanto podamos desadoctrinar a nuestras familias, a nuestro círculo, para no quedarnos solos y que se rompa la familia, debemos de migrar a ser pomos. Es como mejor se está. Todos los PIMOS en algún momento deben de terminar siendo pomos o siendo desasociados. No nos queda otra si queremos tener nuestra mente limpia y sentirnos libres de esa presión y ese adoctrinamiento infecto y esos ojos en la nuca de siempre controlarte y de ese miedo, de esa espada de Damocles de decir que Jehová te va a asesinar en Armagedón por no ir a las reuniones o por no predicar, etcétera. Y en esto que dice el hermano de que está haciendo cosas para complacerse a sí mismo y no a otros, esto, cuando estás adoctrinado, lo ves mal. No hay que hacer cosas por los demás, no hay que amar al prójimo, no, eso implica estar volcado en ayudar a los demás, no en complacerte a ti mismo, porque Cristo no se agradó a sí mismo y toda la historia y la parafernalia esta. Pero realmente no hay nada de malo en complacerte a ti mismo y en seguir ayudando a los demás. Yo puedo decir que a día de hoy me complazco a mí mismo de muchísimas maneras, tanto a mí como a los míos, como evidentemente a mi prójimo, y ya mi prójimo es el vecino, ya mi prójimo es un compañero de profesión, ya mi prójimo es cualquier persona, que es lo que Jesús enseñó, ya no hay clases. Y por supuesto el testigo también, si lo tengo que ayudar. De hecho, parte del activismo este que hago es ayudar a los PIMOS en las consultas, en todas las cosas que me van contando, que me van preguntando por los canales que se ponen en contacto conmigo. Pero por eso os digo que no es nada malo agradarte a ti mismo, no es nada malo quererte, no es nada malo cuidar de ti, no es nada malo ponerte en primer lugar tú para después estar bien y poder ayudar a los otros. No es nada de malo, no es algo egoísta, es algo que la secta te ha programado para que lo des todo por ellos, ni siquiera por Dios. Sigo leyendo. Ya no pienso en coincidencias ajenas antes de hacer algo. Ya no pienso en conciencias ajenas antes de hacer algo. Ya no me causa ansiedad cualquier noticia sobre un acontecimiento mundial. Ya no tengo miedo de morir en Armagedón, porque sé que eso es una mentira. Ahora no creo en Dios, pero respeto a quienes lo hacen. Cada quien es libre de creer en lo que quiera, pero tenemos algo en común. Somos libres de la corporación Watchtower. Somos libres de dictar nuestro propio camino. Y eso no tiene precio. Hago un inciso aquí. Bueno, realmente sí que tiene precio. El precio es el ostracismo, el precio es romper tus creencias y tu centro de vida, el precio es la disonancia cognitiva, el precio es hacerse más fuerte y pasar por un trauma, el síndrome del trauma religioso, pero realmente todo eso merece la pena. Pagar todo ese precio merece la pena por ser libre, por ser tú mismo y por no tener que estar esclavizado de lo que piensen unos cuantos hombres y de tu congregación, ¿verdad? Los de la cúpula me refiero a los que mandan en la organización, a los que están por encima del cuerpo gobernante realmente, a ellos mismos y por supuesto en tu propia congregación con esas miradas de esto está mal, de estar juzgándote continuamente, de ese miedo. Es una pena, hermano, que ya no creas en Dios, es una pena, pero por supuesto te respeto, yo respeto a todos los que creen en Dios, igual que espero que todos los que no creen en Dios me respeten a mí, en mi creencia, y eso me parece extraordinario, me parece muy bonito. Yo la verdad es que no puedo encontrar una lógica fuera de un creador, no el creador que nos han enseñado tal vez los testigos, pero sí es verdad que no encuentro una lógica fuera de una causa o un efecto, de alguien que haya creado todas las cosas cuyo poder y inteligencia sea superior al ser humano, porque el ser humano es la creación, por así decirlo, top de este planeta. No hay nadie por encima del ser humano en cuanto a inteligencia y capacidades. Por lo tanto, si el ser humano no ha creado esto, ha tenido que ser otra persona. Evidentemente hay muchas opciones, pero lo que me quiero referir es que si yo, desde mi punto de vista, soy agnóstico con respecto a que las cosas se hagan solas, puedo entender que haya gente que sea agnóstica con respecto a un creador. Me parece bien, me parece estupendo. La verdad es que en el fondo me da pena que ya no puedas un ser humano tener esa necesidad espiritual cubierta, entendiendo que hay alguien que te quiere y alguien que te apoya, y es como que has perdido un poco a tu Padre Celestial, ¿no? O sea, para mí es una pena que estas sectas asquerosas hagan que las personas dejen de creer por lo que les hacen, ¿no? O que las empujen a tener dudas sobre el Creador. Es una pena, ¿no? Y
y tampoco podemos juntar, ¿no? Pero es que nos pasa como humanos y decir que si los testigos mienten, pues también mienten en que Dios existe. Bueno, pues eso es una pena, ¿no? Y desde mi punto de vista es algo que el gobernante de este mundo sí que gana cuando nos despertamos y no lo sabemos gestionar o bueno, otras cosas, ¿no? No es que no lo sepas gestionar siempre, pero dejar de creer en Dios para mí es algo penoso, es una pena, ¿no? Pero lo respeto, como te digo, hermano, yo no estoy aquí para juzgar, igual que en otras circunstancias, pues nos han enviado cosas que son personas, vimos que están haciendo cosas que son, pues que no están bien desde el punto de vista bíblico, pero ya digo que yo no juzgo esas cosas que hacen esas personas, igual que no juzgo el que no cree en Dios, o sea, nada más que hay una persona que es Jesús. Puedes juzgar actos, si están bien o mal en función de lo que producen como efecto, pero las personas no, porque las intenciones no hay nadie que las vea, nada más que Dios y Jesús, y no somos ni Dios ni Jesús para juzgar. Así que eso se lo dejamos a ellos, que tienen los poderes y que tienen la autoridad para hacerlo. Además, cuando haces esto eres mucho más feliz. Pero repito, me encanta, hermano, que te hayas despertado, me encanta que me hayas escrito tu experiencia. Y terminamos con la carta diciendo: agradezco mucho el que abras este espacio donde podamos compartir nuestras historias. Las gracias te las doy yo a ti por confiar en mí, hermano. Y te mando un abrazo, hermano Pimo, esperando que nos toque ver la caída de esta secta. Estamos juntos en esta lucha. Y qué bonito es esto, ¿verdad? Qué bonito es esto, lo que dice el hermano. Estamos juntos en esta lucha, independientemente de lo que tú creas, de lo que yo creo. Somos humanidad y somos buenas personas que hemos sido engañadas y tenemos eso en común, cómo nos hemos despertado de esa Matrix infecta y ahora estamos haciendo el bien en los demás. Así que vamos a por todas, vamos a seguir. Y a ti, querido hermano Pimo, si perteneces a la hermandad Pimo, pues muy bien, y si no, pues te invito a unirte al grupo exclusivo de Telegram. Tienes el enlace en todas las descripciones y primer comentario de mis vídeos. Y aparte también decirte que puedes escribirme tu experiencia a darkpimo, jw@gmail.com, y estaré encantado de poder compartirlo para ayudar a otros Pimos y dar mi opinión. Te mando un abrazo enorme de hermano a hermano Pimo y hasta el siguiente vídeo. Dadle una máscara al hombre y os dirá la verdad. Hermano Pimo, prepárate para la guerra. Hay más con nosotros de lo que están con ellos y somos más de lo que parece. Verdad y anonimato. Venceremos.